Este es el gráfico de Tenaris en Argentina. Primero quiero aclarar una confusión que salió la semana pasada. Algunos interpretaron que yo decía que iba a subir y que iba a bajar. En realidad lo que dije fue en concreto en el gráfico de Estados Unidos y de Milán, que había una alta probabilidad de nuevo máximo, lo cual eh, después se dio de hecho. Eh, pero al mismo tiempo había que tener cuidado porque esta era una zona en la cual podía haber un retroceso del mínimamente el 38% y que la zona más probable entre el 38,2 y el 50% de todo este movimiento de aquí, este es Argentina, pero básicamente significa lo mismo. ¿Y por qué la diferencia es muy importante? Porque una cosa apuntaba que iba a haber un nuevo máximo respecto al pivot anterior. El pivot anterior en Argentina, por ejemplo, era este caso el 7 de mayo, es un poco diferente en los gráficos de Milán y Estados Unidos, pero que haya un nuevo máximo no implica que no pueda haber una corrección fuerte. Es decir, las personas que malinterpretaron el tema de las porcentuales se equivocaron en el factor de que uno apuntaba a la probabilidad de que se generara un nuevo máximo y el otro porcentaje implicaba en caso de corrección a qué niveles más probables se iría. Ok, hecha esa salvedad, igual voy a mencionarlo de nuevo cuando llegue el turno de Estados Unidos y de Milán. Acá tenemos el gráfico de Argentina. La señal de compra sigue activa. Fue puesta en discusión solamente el día 15 de mayo, como mencioné la semana pasada, pero el 19, esta semana, nuevamente con esta cruz que muestra cierta debilidad a la baja, de todos modos, se volvió a confirmar la señal de compra. Es decir, recuerden que mi sistema básicamente consiste en un sistema principal y en uno secundario, y si los dos no apuntan para el mismo lado, yo no considero la señal activa. Por eso se desactivó con el sistema de medias la señal y volvió a entrar 2 días después en la zona de 55 con una nueva confirmación del sistema primario. Ahora, estamos en la zona de 55 y vemos que hay cierta debilidad en la continuación. Se estancó bastante, el papel fue y vino realmente muy rápido, pero de todos modos sigue bastante estancado. Hay que tener mucho cuidado porque la salida fue prácticamente vertical y podríamos ver una corrección adicional más allá del nivel de 50. Por ahora el nivel de 50 fue bastante efectivo en detener la presión bajista y de hecho vemos que el rebote duró 4 días y fue muy rápido. Enseguida se generó el nuevo máximo, pero de todos modos tenemos que tener cuidado ya que en una corrección fuerte podría ponerse en discusión el objetivo de soporte de 50 e ir a ver la parte superior del canal de acumulación de largo plazo y ahí sí realmente hacer un soporte importante. De todos modos, hay que tener precaución en la operativa, en el papel, en estos niveles. Es decir, recuerden, cuando decíamos que había comprado el 13 de marzo, muchos no le tenían tanta fe. Bueno, el que operó en esa zona en marzo y vio esta evaluación, realmente ahora tiene que tener precaución. Y el que se perdió esta gran suba que tuvo el papel, tiene que tener precaución, porque encima ni siquiera ganó o entró en la última etapa. Así que mucho cuidado. De todos modos, 50 se está mostrando como un soporte muy importante y habría que ver en una corrección subsiguiente, en el futuro, potencial obviamente, si realmente puede quebrar ese nivel. Si no lo puede quebrar, realmente va a continuar al alza. De todos modos, el papel es al alza, pero lo que yo mencioné la semana pasada es hay que tener precaución porque fue una salida prácticamente vertical y la única corrección de importancia fue esta que fue prácticamente nula. Un 10% de corrección en un papel que subió de 27 a 55 es muy poquito. Entonces hay que tener cuidado con eso. Mucha precaución. Por ahora la señal de compra está activa nuevamente y si consolida un quiebre de 55, eventualmente iría al objetivo siguiente en términos argentinos, obviamente, que es la zona de 60. Como vemos aquí, en el 2008 tuvo algunos problemas en volverse soporte para volver a salir y vemos que podría emular ese comportamiento pero al revés, dando lugar a un gatillo de corrección para luego tal vez salir rápidamente. Pero por lo pronto yo me mantendría líquido en este papel o cubierto con alguna estrategia con opciones sobre los papeles. Este es Tenaris en Estados Unidos. El gráfico es ciertamente un poco diferente porque vemos que no se consiguió el nuevo máximo, ya que fue un exabrupto que no se vio en Argentina, solamente se vio en Milán y en Estados Unidos. Esta barra de acá del día 7 de mayo fue una barra realmente muy mala, sobre todo se vio en Milán, la barra mala, ya que mostró indecisión y día bajista. Fíjense, una barra negra realmente muy mala. Y después la cruz de indecisión nuevamente, lo que apuntó a esta corrección que sí, en Estados Unidos y en Milán tuvo una importancia un poco superior. De hecho, fíjense cómo al corregir, básicamente hizo soporte en la base del canal para salir nuevamente. Dos hechos importantes que hay en este gráfico es que la corrección, tres hechos. El primero es que la corrección fue un poco más importante. El segundo es que tenemos igual, de todos modos, 57% de probabilidad de nuevo máximo, que apunta a un nuevo máximo respecto al pivot de este día 7 de mayo. Y el segundo factor es que, contrariamente a lo que pasa en Argentina, en Estados Unidos y en Milán,
Después de anularse la señal de compra aquí, en esta barrita de aquí, es decir, ¿por qué? Porque el sistema primario y el secundario no estaban apuntando para el mismo lado, es decir, uno apuntaba baja y el otro apuntaba suba. El sistema primario no lo veo volverse nuevamente a la compra, ¿sí? Necesito un quiebre de 30 para activar nuevamente la compra y así el sistema primario y secundario apuntarían a la misma zona. Por eso mucho cuidado en posturas realmente muy descubiertas en términos de riesgo a la baja si están comprados, porque la resistencia de 30 es un nivel muy importante y a pesar del 57% de probabilidad de nuevo máximo, el papel necesita una corrección. Si nos fijamos en los que se llaman retrocesos de Fibonacci, y lo calculo rápidamente, aproximadamente entre mínimo y máximo, fíjense que alcanzó el objetivo de 25%, pero realmente es un objetivo muy débil en movimientos como este. El objetivo más probable, fíjense, es el nivel de 38.2, ya lo tenía dibujado, voy a borrar el segundo, ahí está. El nivel de 38.2 y el nivel de 50, que fíjense que coinciden con el programa poniendo una potencial onda 4 en ese nivel. Por eso mucho cuidado con las posturas muy alcistas. Esto no es una recomendación ni de compra ni de venta, pero de nuevo recomiendo precaución, ya que el que no compró en esta zona, que era el verdadero lugar a comprar cuando se confirmó una señal el 13 de marzo y en otros casos el 16 de marzo, hubo señales de compra generalizadas y fue una operación realmente fantástica. Pero a estos niveles, después de una suba del 100%, realmente hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque realmente no fue el 100%, fue un poquito menos, pero realmente hay que tener cuidado ya que hay una potencial distribución en esta zona, rango amplio, que podría dar a completar una corrección al nivel de 25 o incluso un poquito más abajo, y eso complicaría mucho al que entró muy tarde al papel. Así que precaución y hay que esperar un quiebre decisivo de 30 para pensar que realmente el papel puede continuar. E incluso en esa circunstancia hay que tener mucha precaución, porque después de una suba como esta, cuando venga la corrección no va a avisar y va a ser muy dinámica. Esto es Tenaris en Milán y como vimos también en Estados Unidos, hay una diferencia importante con el gráfico de Argentina que no tuvimos los mismos máximos el 5 de julio porque los máximos se dieron fuera de horario. En el caso de Milán se dio este máximo fuera de horario, perdón, máximo, no mínimo, fuera de horario, y no llegó a alcanzar a pleno en Argentina. Por eso se ve que todavía tenemos un 55% de probabilidad de nuevo máximo respecto al nivel de 11,32. Sigo insistiendo, esta barra fue clave, fíjense, fue una barra de indecisión e incluso apuntando como bajista y después mostró nuevamente debilidad al alza, dando lugar a esta corrección que sí fue bastante más fuerte en el mercado de Milán, que es el que importa, y nuevamente se estabilizó dentro del canal de mediano plazo que enmarca toda la suba que tuvo el papel desde la señal de compra. Así que de nuevo, repito, 55% de probabilidad de nuevo máximo, lo cual apunta a un nuevo máximo respecto del máximo del 5 de julio en la zona de 11.30 aproximadamente, y continuaría al alza dentro del canal, que es una suba más estable que este pico que tuvo aquí. De todos modos, tenemos que tener mucha precaución, ya que, como mencioné en el gráfico de Argentina primero, es decir, la salida fue muy violenta y la corrección, si bien fue de mayor importancia en términos de Milán, de todos modos tenemos que tener en cuenta que no fue lo suficientemente importante en términos del movimiento total que hizo. Si nos fijamos contra el máximo de la zona de 11.30, el objetivo más probable de una corrección en esa circunstancia es la zona de 38.2 a 50% del movimiento previo, es decir, de todo este movimiento que corrija el 38,2% o el 50%. El 38,2% prácticamente fue alcanzado, quedó muy cerca. Pero en gráficos como este, el objetivo más probable, en realidad es más bajo, pero el objetivo de ocurrencia prácticamente fija, mientras no se genere un nuevo máximo antes de dicha corrección, sería la zona de 50%. Como ven, el objetivo primario era 9.26 y el objetivo secundario de dicha corrección era 8.63. Nos quedamos cortos y dado la salida, incluso si esto es completamente alcista y en Milán y Estados Unidos apunta a una reversión al alza, de todos modos necesitamos una corrección más fuerte. Por eso sigo sosteniendo mucho cuidado con operar Tenaris al alza de una forma muy salvaje, por así decir, porque realmente, a pesar del 55% de probabilidad de nuevo máximo, podríamos tener una corrección bastante importante antes o después de la búsqueda de ese nuevo máximo, lo cual no implica que se acabó el movimiento alcista, pero sí implica que después de semejante suba se necesita una corrección. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado. El que no compró en la zona que había comprado en el 13, del 13 al 16 de marzo, realmente se perdió una suba espectacular. Pero ahora es un momento para precaución y esperar una señal decisiva. Fíjense, por ejemplo,
que si bien en Argentina la señal de compra está confirmada nuevamente, en Milán no se volvió a confirmar. En Milán en ningún momento se confirmó la señal de compra. De hecho, se necesita un quiebre fuerte de 10,50 la semana que viene para confirmar nuevamente la señal de compra, que actualmente el sistema primario apunta para un lado y el sistema secundario apunta para el otro. Perdón, así que mucho cuidado, precaución hasta que tengamos una señal de compra confirmada. El sistema primario lo tienen ustedes, a veces se intercambia, es diferente, el sistema rota, depende de la volatilidad del mercado, pero hice un video respecto al sistema de medias que llamo el sistema principal, así que solamente tienen que buscarlo en el canal de YouTube y usarlo. Así que mucha precaución ante las posturas muy violentamente alcistas en Tenaris, porque realmente estamos en una posición compleja, realmente podría quedarse un tiempito acá, aunque sea una semana o dos, hasta que se decida generar un nuevo máximo con un 55% de probabilidad que va a ir bajando, o completar una corrección de cierta importancia y ahí sí salir con fuerza.